Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos porque esta semana os traigo la enciclopedia Crafter, todo lo que necesitáis saber para iniciaros en el mundo del crafting o del do it yourself o como queráis llamarlo. Sois muchísimos los que estáis empezando en esto del mundo del crafting y hay mucha gente que descubre mi canal como el primero o como el principal para empezar a iniciarse en este mundillo, cosa de la que estoy muy agradecido y me siento muy orgulloso, y quería hacer este vídeo para que nada os suene a chino mandarín y pues sepáis situaros un poquito mejor en este mundillo. Voy a hablar básicamente de los materiales más básicos, cuáles son sus características y cuál es la manera más normal de utilizarlos, las herramientas que necesitáis para iniciaros en el mundillo y algunos términos que pueden sonar un poco raros al principio, pero que veréis que no son nada del otro mundo. Así que si os parece, vámonos a ello. En cuanto a materiales, de lo primero que os quiero hablar es de el XPS o poliestireno, foam, lo oiréis llamar de muchas maneras. Y la manera más oficial de llamarlo es poliestireno. El poliestireno normalmente se encuentra en dos variantes, el extruido y el expandido. El extruido es este que es completamente condensado y el expandido es el que está hecho como de bolitas. Ambos son materiales muy livianos, muy baratos y podréis encontrarlos en cualquier tienda de bricolaje. Aunque en cuanto a versatilidad, yo os recomendaría el poliestireno extruido, que es, ya os digo, el que es completamente denso. El expandido, en cuanto intentas cortarlo, lijarlo o hacer cualquier cosa con él, empieza a soltar bolitas y digamos que no es un material muy bueno para acabados. Sin embargo, para hacer volúmenes generales y luego encima ponerle cosas, es decir, que actúe solo de cuerpo y no de superficie, es un material pues muy recomendable. Pero el extruido sí que vamos a poder darle ciertos acabados y utilizarlo como material final, por así decirlo. Os he enseñado muchas cosas, ¿vale? En este vídeo no me voy a meter en esto, pero bueno, le podéis dar grano de madera, hacerle textura de roca. El siguiente material del que os quiero hablar es el cartón pluma. Realmente es una lámina de poliestireno extruido con dos láminas o dos hojas de papel, haciéndolo como un sándwich. Este material sigue siendo relativamente barato y yo lo compro en el proveedor asiático, pero sé que también lo venden en papelerías y en tiendas de dibujo técnico y cosas así. De nuevo es un material muy ligero, que se corta muy fácil y pues para hacer estructuras, por ejemplo, de edificios, de casitas o de lo que sea, viene muy guay para ponerle cosas encima, pero también es una manera de conseguir poliestireno extruido en láminas muy finas, para lo cual solo habría que pelarle las hojas de papel que lleva por encima. Es verdad que aquí en España por lo menos, o en Madrid más concretamente, que es donde vivo yo no he encontrado cartón pluma del que se le puede quitar fácil el papel. Así que una solución muy rápida y muy fácil para esto es simplemente sumergirlo un ratito en agua caliente y frotar el papel y sale guay. Luego tenemos el cartón gris, que realmente este sí es cartón de verdad, no como el cartón pluma, que realmente no es cartón. El cartón gris es un cartón prensado, que significa que son como varias capas de papel o virutas de papel completamente prensadas en una lámina. El cartón gris también es bastante barato y relativamente fácil de encontrar, de nuevo como el cartón pluma, yo lo compro en el proveedor asiático, pero lo podéis encontrar en tiendas de manualidades, de papelería y todo este tipo de cosas. Y el cartón gris ya es un material que es muy fino y que ya nos va a servir para hacer cierto tipo de bases o peanas o cosas así, porque es bastante más rígido, más duradero, pero sí que es verdad que yo, al estar hecho completamente de papel, os recomendaría que si lo vais a humedecer mucho, aplicándole pinturas, pegamentos, etcétera, pues quizá habría que utilizar otra cosa, porque es muy probable que combe, porque al final, al estar hecho de papel, absorbe completamente toda la humedad. Pero un uso muy bueno y muy parecido al anterior es como eso, como el del cartón pluma, para hacer infraestructuras de edificios o de formas geométricas y cosas así. El cartón fino. Este cartón es el típico que vais a encontrar en los envases de galletas o de cereales o pizzas congeladas y cosas así. Yo lo utilizo mucho para hacer plantillas. Vais a encontrar que es un material muy versátil y que al final se usa para muchas cosas, y de hecho yo también lo uso para hacer una simulación de planchas de metal con ribetes y tal, como os expliqué en el vídeo de las texturas para escenografía, no sé si os acordáis. Pero en general con todos estos materiales lo que pasa es que al final empezad a usarlos, tenedlos un poquito a mano y veréis que bueno, pues cada uno vais a ir sacando vuestro estilo, vuestra manera de hacer las cosas y le daréis un distinto uso a los materiales, que es lo guay del crafting, es un arte al fin y al cabo.
Después de esto está el material más común y más barato, porque normalmente te lo puedes encontrar en la basura, que es el cartón normal y corriente, el cartón corrugado, el de las cajas de envíos. Yo no soy muy fan del cartón corrugado, pero es verdad que, por ejemplo, como está hecho de 2 láminas de papel craft y por en medio otra haciendo unas ondas así, si le quitáis una de las capas superficiales, queda esa superficie corrugada que mola bastante pues para simular pues eso, tejados metálicos y bueno, pues vuestra imaginación os dará las respuestas. Pero como os decía, si lo que vais a querer es un material fino, bastante resistente y que podáis humedecerlo bastante sin que combe demasiado, yo os recomiendo el MDF o MDF o DM, creo que lo llama también mucho la gente, que al final es una lámina de madera, de vetas de madera prensadas, que es verdad que, lo que os digo, es un material muy duro, muy resistente, que se puede humedecer bastante sin que combe. Lo malo, que es bastante difícil de cortar. Si tenéis una sierra mecánica, eléctrica, pues muy bien, pero si no, si lo queréis cortar con un cúter o con cosas así, pues cuesta un poquito. El MDF es perfecto para hacer piezas de escenografía muy duraderas, porque ya os digo que es un material muy rígido y muy resistente. Yo lo compro en superficies de bricolaje. En España, pues típicos ejemplos serían pues Leroy Merlin o Bricomart, cosas así. Y como último material, una especie de bonus, os quiero hablar de la madera de balsa. Es una madera de muy baja densidad que se utiliza básicamente para modelismo. Entonces, este material sí que es un poquito más difícil de encontrar. Yo lo compro en una tienda especializada. Pero bueno, si podéis echarle la mano encima, la madera de balsa es perfecta para simular madera, que aunque parezca un poco obvio y absurdo, si no es madera de balsa yo directamente tiro más al poliestireno o otras cosas aparte de la madera, no me gusta. Es un material ultra ligero, súper frágil, y bueno, pues que se utiliza para trabajo ya de acabado más fino y delicado. Pero pasemos a las herramientas. Una vez tenemos todos los materiales, ¿con qué vamos a trabajarlos? Pues bien, lo primero de lo que os quiero hablar son de herramientas de corte, que creo que son las más básicas. Pero antes de pasar a las herramientas de corte, yo os recomiendo que para proteger vuestra superficie, vuestra mesa o donde vayáis a trabajar, o bien os compréis un mat de corte como este que tengo yo aquí, aunque sí que es verdad que bueno, esto sí que puede ser algo un poquito más caro, una inversión más grande. Si no, no pasa nada, podéis utilizar una tabla de corte de estas de cocina o simplemente comprar un tablón de madera para ponerlo encima de vuestra mesa y que ese tablón sea el que se vaya degradando y desgastando y tal, y una vez que esté hecho una porquería pues lo cambiáis, lo que queráis, eso ya cada uno con su bolsillo. Aunque es verdad que los mats de corte son de una goma que los puedes cortar, los puedes perforar tal y están hechos de tal manera que la goma es tan elástica que los cortes simplemente luego se vuelve a cerrar la goma y es que duran años y años. Ah, por cierto, y antes también de las herramientas de corte, se me había olvidado meterlo en el guión, pero es muy básico una regla, ¿vale? Yo os recomiendo una regla de metal, de hecho, y para tirar un poquito más profundamente, yo os diría que os pillaseis una regla recta y una a un ángulo de 90 grados perfectos. Los ángulos de 90 grados son demasiado básicos como para no tener una herramienta que te permita cortarlos. Y ya de paso, a estas alturas os diría que siempre tuvieseis a mano un lápiz, un rotu, un boli, cosas así para ir marcando medidas y trazar formas para luego cortarlas y todo eso. Pero bien, herramientas de corte. La más básica es un cúter. Todos habéis visto los cúters, son pues para abrir cajas y cosas así, son muy útiles en el crafting, ¿vale? Yo, evidentemente os vale cualquier cúter, pero yo os voy a recomendar este de Olfa que tengo yo, que es que es la leche este cúter. Solo el rollo de que tenga la ruedita para apretar y aflojar la hoja, que la mantiene en su sitio y tal, me parece bastante guay. Y luego aparte es que es de una marca que hace cúteres de bastante calidad, las hojas duran afiladas muchísimo tiempo. Es un cúter muy bueno, la verdad, y siendo una herramienta que te la compras una vez y te dura muchísimo tiempo, yo la recomiendo. Los links de todo lo que estoy hablando os los dejo en la descripción, por si no lo podéis encontrar en tiendas o lo que sea, pues ahí los tenéis. Aunque para trabajo más fino también os recomiendo que os compréis un escalpelo o un cuchillo de precisión, un X-Acto knife, creo que se llama en inglés,
Eso es, un cuchillo de precisión, un cuchillo que tiene una hoja muy pequeñita y es, como os digo, lo que sirve para hacer trabajos más finos, más de detalle. Igual que antes, evidentemente os vale cualquiera. De hecho, lo que es el cuerpo, la calidad tampoco afecta demasiado. Lo que yo sí os diría es que pillaseis unas hojas, unas cuchillas de más o menos buena calidad, porque evidentemente os van a durar más afiladas, van a hacer cortes más perfectos y tal, y no hay nada que joda más que estar cortando algo y que te lo rasgue o que salga mal por no tener una buena hoja. Y por último, como herramienta de corte básica, pues unas tijeras. Unas tijeras normal y corrientes. Es verdad que si os pilláis unas tijeras pues de una calidad más guay, que se las vea más robustas, más, bueno, preparadas para hacer cortes más bestias, pues os van a ser más útiles. Y por favor, si sois zurdos, compraos unas tijeras de zurdo. No os amarguéis la vida intentando arreglároslas con unas tijeras de diestro. No, por favor. Una vez tenéis vuestros materiales y ya los habéis cortado en las formas que queréis, habrá que unirlos. Para eso necesitamos pegamentos. El pegamento universal y que sirve para casi todo es la cola blanca, ¿vale? La podéis encontrar en tiendas de estas bazares baratos, pero yo os recomiendo que la compréis en una superficie de bricolaje. ¿Por qué? Porque son colas de mejor calidad, que secan antes, tienen una unión más fuerte y son mejores en general. La cola blanca es un pegamento con base al agua. ¿Qué significa? Que si se humedece mucho se puede ablandar, se puede diluir para hacer una unión un poquito menos fuerte, o para asegurar más la transparencia, por ejemplo, porque si lo ponéis ahí un pegote de cola blanca, cuando seque se supone que secaría transparente, pero no es verdad. Si hay demasiada cantidad se ve como un poquito nublado, como un pelín opaco. La desventaja de la cola blanca evidentemente es que tarda mucho en secar. Entonces, bueno, pues si no tenéis paciencia como yo, pues hay una opción que es el Tacky Glue, que básicamente es cola blanca, pero con una concentración muchísimo mayor y prácticamente nada diluida, no lleva casi nada de agua, que seca bastante antes. Pero bueno, tenéis un poquito el mismo problema, aunque seque bastante antes, pues hay otras opciones de pegamento que son instantáneas, como el siguiente del que os voy a hablar, que es el cianocrilato o superglue, que es un pegamento instantáneo que, bueno, pues conocéis todos lo tenemos típico en la nevera para pegar cosas que se rompen de casa y eso. Hay dos variedades, el líquido y el gel, básicamente, no sé si habrá más, pero bueno, son las más típicas. El líquido, pues por si necesitáis que se meta por alguna grietita, por algún huequecito y tal, y el gel para que, precisamente, si lo ponéis en una superficie vertical, pues no corra la gota, bueno, pues... Pero un complemento con el que yo estoy jugando muchísimo y que creo que merece muchísimo la pena valorar es un spray de activador de cianocrilato, que es pues un químico que acelera la reacción del cianocrilato, del superglue, y hace que alcance su máxima potencia en 2-3 segundos. Y mola un montón verlo actuar, hace como un... y se vuelve blanco, es la hostia. Otra opción de pegamento súper rápido es el pegamento termofusible, que es lo que todos conocéis como pistola de silicona, ¿no? Evidentemente necesitáis una pistola, son súper baratas y se encuentran en casi todos los lados, y bueno, pues es un pegamento muy rápido que no tiene base de agua, como el cianocrilato, que tampoco tiene base de agua, así que en principio se podría mojar y tal, y no debilitaría demasiado la unión. Es un pegamento rápido, pero aún así hay que esperar a que se caliente la pistola, que puede llegar a tardar pues 1 o 2 minutos. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, pero aún así yo lo consideraría un pegamento rápido. Y la desventaja de esto es que, aparte de que te puedes hacer unas buenas quemaduras, luego también dejan esos hilitos súper asquerosos que todo el mundo odia, y con razón. Para lo cual yo os recomiendo que una vez hayáis echado el pegote de pegamento, le deis vueltas a la punta de la pistola para soltar el hilito antes de separarla del todo. Ya tenemos los materiales, los hemos cortado y los hemos pegado, ya tenemos la forma de lo que vamos a hacer. Ahora vamos a pintarla. En cuanto a pinturas, yo os recomiendo que empecéis por pinturas acrílicas. Son las pinturas probablemente más típicas, son en base a agua, así que también son súper fáciles de limpiar por si os mancháis las manos o una zona de la pieza que no queráis haberla pintado, o que la hayáis pintado sin querer. Os valen cualquiera, las más baratas que haya, para hacer escenografía o proyectos craft en general. La verdad que no necesitáis pinturas de mucha calidad. Luego, con el tiempo, pues oye, cada uno
pues sí, a lo mejor vais comprando pinturas de más calidad, pero bueno, en principio cualquiera os vale. Y otra opción también muy buena, sobre todo para pintar superficies más grandes y hacerlo mucho más rápido, es la pintura en spray. Igual, cualquier spray os vale, el más barato que encontréis. Ahora, una advertencia. Por favor, no le echéis pintura en spray directamente sobre el poliestireno, a no ser que queráis que fundirlo del todo y que se derrita hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el poliestireno es un material muy frágil frente a ciertos químicos, como los disolventes, que es una parte de por qué el spray puede pulverizar la pintura, porque lleva disolventes, entonces no. Pero para pintar sobre cartón, plástico, bueno, y en general la mayoría de los materiales va perfecto. Pero volviendo a las pinturas acrílicas o a las pinturas líquidas, para aplicarlas necesitamos pinceles. Pinceles os valen cualquiera realmente, ¿vale? O sea, igual, compraos unos pinceles baratos, de este típico set que vienen 5 o 6 por unos cuantos euros y ya está, con eso vais guay. Hay dos tipos, básicamente, los pinceles de púas sintéticas y de pelo natural. Sintéticos. De hecho, si lo compráis baratos en cualquier sitio van a ser sintéticos, ¿vale? No merece la pena destruir un pincel de pelo natural para hacer escenografía o cosas más a lo grande o a lo bruto, no. Y si empezáis a jugar con pegamentos, pinturas y demás químicos y tal, una compra que vais a agradecer muchísimo son unos buenos guantes de plástico. ¿Os valen? Cualquiera. De estos de plástico, de hecho, de frutería o tal, yo os recomiendo guantes de nitrilo, que son los más típicos, estos azulitos, porque, bueno, pues se adhieren mejor a la piel, son más ajustados y te permiten trabajar más cómodo, pero vamos, igual, cualquiera os vale, con que os proteja la piel de todas las cosas que le vais a echar encima, pues vamos bien. Una herramienta que a lo tonto yo acabo usando muchísimo son las lijas. Como veis, yo tengo varios tipos. Primero, una esponja de lija, que la verdad que es muy cómoda porque se adapta mucho a las superficies. Si es una superficie muy irregular o que está en un hueco un poco complicado y tal, la esponja de lija pues evidentemente se va a moldar a la forma. Luego también están los tacos de lija, que son súper típicos también, los vais a encontrar en cualquier lado. Y pues yo también a veces utilizo papel de lija de estos que de hecho están hechos para las lijadoras eléctricas, pero yo los uso a mano. El caso es que tengáis un par de lijas preparadas porque van a ser muy útiles. Y como bonus de herramienta, yo que utilizo muchísimo el poliestireno extruido, y creo que vosotros si empezáis a hacer sobre todo escenografía y tal, lo vais a también utilizar muchísimo, es esta herramienta de cable caliente, que es, bueno, una alternativa a la Proxxon, que es una máquina grande, súper guay, de cable caliente para trabajar poliestireno, de la cual en este vídeo no voy a hablar porque, bueno, es algo más especializada, es una inversión mucho más grande que no recomendaría para empezar, pero que se merecerá su propio vídeo. Y por último pasemos con algunos términos que os pueden sonar un poco raros al principio, pero bueno, os iréis acostumbrando. Pero esto sirve, pues eso, para empezar a ver vídeos o a consumir este tipo de contenido y enterarse de lo que va la vaina desde el principio. Pinear. Pinear no significa más que utilizar pines, o yo que sé, muy típico es un trocito de alambre de metal. Yo para el ejemplo he utilizado un palillo, pero el caso es que para unir dos piezas, no solo con el pegamento, porque no os fiéis de la potencia de unión o lo que sea, pues utilizar este método para que las piezas, aparte de pegadas, estén unidas por dos cosas que salen. Explico muy bien, Alejandro, lo haces muy bien. Flocking. Flocking realmente es todo lo que se le eche, cualquier cosa que esté hecha de granitos o de piezas muy pequeñitas que se le echa la escenografía por encima. Podría ser arena, piedrecitas y tal, pero es verdad que la gente lo utiliza sobre todo para referirse a simulación de césped. Hay dos tipos de flock de césped, uno que está hecho con serrín y otro muy típico también es el césped electrostático, pero bueno, que sepáis que se refiere a eso. El turf es un tipo de flocking, ¿vale? El turf es el flock que esté hecho de esponja, ¿vale? Puede servir para simulación de matorrales o incluso de árboles a una escala mucho más pequeña. Bueno, os lo enseño aquí un poquito en las imágenes para que veáis a qué me refiero. Biselar no es más que cortar los extremos de algo, de cualquier pieza que tengamos, en un ángulo. Lo más normal es cortarlo a un ángulo de 45 grados aproximadamente, pero evidentemente lo podéis biselar como os dé la gana, pero simplemente se refiere a eso. Puede ser biselar o cortar en bisel. Hay algunos nombres de técnicas que a lo mejor os resultan un poco raras al principio, como aplicar un pincel seco o dar un lavado o cosas así.
No voy a entrar en explicar cada una de esas técnicas, pero sí que tengo un vídeo que os recomiendo que vayáis a ver sobre técnicas de pintura en las que explico las más típicas. Beads o beads, creo que la palabra original en inglés es beads, pero la gente dice beads, simplemente pues piezas de plástico o de madera típicas que encuentras en el proveedor asiático o en tiendas baratas, y que tener una buena colección y cantidad de ellos es bastante más útil de lo que puede parecer en un primer momento. Hay veces que vas a comprar algo que dices, madre mía, yo esto no lo voy a utilizar jamás. Y de repente un día dices, Dios mío, esto es perfecto. Y otro término que no tenía en el guión del vídeo, pero que me he dado cuenta de que llevo todo el vídeo diciendo, es proveedor asiático, que es una cosa que, bueno, simplemente se refiere al chino, ¿vale? Un bazar chino, tienda barata, de lo que sea. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis Gebors. Espero que este vídeo sea muy útil para todos los que vayáis a iniciaros en la escenografía. En mi canal veréis que tengo un montón de tutoriales y un montón de proyectos súper guays, y que con todos estos conocimientos vais a entender muchísimo mejor y que además vais a poder hacer vosotros en casa. Y nada, poquito más que deciros. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Yo soy Ale y estoy encantado de haberos tenido aquí conmigo. Y ya sabéis, nos vemos para el siguiente vídeo, pero mientras tanto, seguid practicando el arte del nigromante.